Hola amigos del mundo, comenzamos una semana más, esto que es el informe de noticias en 7 días. Y no podemos dejar de hacerlo con la tragedia en la que sigue sumida Siria. Se han reanudado los combates en contra de los rebeldes al gobierno y el blanco son, como en el inicio de esta guerra que ya lleva 7 años, por supuesto, los civiles. Cientos de hombres, mujeres y niños han muerto en solo 3 días de bombardeos aéreos. Estos ataques de la coalición occidental son en respuesta al uso de armas químicas, sobre todo cloro, lanzadas contra la población civil la semana pasada por parte del régimen del actual presidente Bashar al-Assad. Según el secretario de Estado americano, las fuerzas de Estados Unidos siguen allí en territorio sirio, dado que el ejército islámico está en retirada, pero aún no está vencido. En fin, prueba de ello son los ataques de hace 2 semanas en Afganistán. Si recuerdan, en Irak el grupo terrorista está presente en una región desértica del noroeste. El ejército iraquí, junto con la etnia Peshmerga, avanza para esclarecer y vencer a los elementos restantes aún de Daesh. En medio de tanta tragedia humanitaria, la venta de armas como ingreso de los países sigue siendo en el mundo uno de los negocios más rentables para los gobiernos. El primer vendedor es Estados Unidos con un 33% del mercado, le sigue Rusia con el 23%, China 6,2% y Francia el 6% de las exportaciones totales. Dentro de las armas que Rusia ha vendido, lo ha hecho al régimen oficial sirio, a quien apoya en contra de la coalición occidental. Continuamos en las áreas más conflictivas del planeta. En este caso, en Sudán del Sur, se libra una guerra civil que ya lleva 5 años y ahora 300 niños soldados han sido liberados por la milicia rebelde. Según las Naciones Unidas, los niños secuestrados para la guerra fueron más de 19.000 y dentro de ellos el 10% tienen menos de 13 años. Si mencionamos las Islas Maldivas, bueno, muchos pensaremos en el paraíso en la tierra, el paraíso vacacional, pero este pequeño archipiélago del Océano Índico, con apenas 340.000 habitantes, se encuentra sumido en una grave crisis política generada por hechos de represión llevadas a cabo por el gobierno de su actual presidente Abdullah Yameen. Asimismo, se ha suspendido la función judicial y parlamentaria del país. Nos vamos a Europa, sí, donde en Alemania, al parecer, los conservadores de la canciller Angela Merkel y el grupo de centro-izquierda llegaron a un entendimiento, a un débil entendimiento, para formar un gobierno de coalición. En Asia, un fuerte terremoto afectó a Taiwán con un saldo temporal de 9 personas muertas y todavía hay muchos desaparecidos. Por supuesto, las estructuras dañadas son impresionantes. Ocurrió el martes por la noche y fue de una magnitud de 6.2 en la escala Richter. Le siguió a otro mucho más mortífero de hace ya un año. Bueno, han dado inicio los Juegos Olímpicos más politizados de la historia. La noticia no se centra tanto en los atletas como en el encuentro entre las dos Coreas. La participación de Corea del Norte en los Juegos de Pyongyang es significativo, pero no es la primera vez que se encuentran. No, ya lo habían hecho en Australia, sí, en Sydney en el año 2000 y también en Atenas en el 2004. Los Juegos fueron creados al fines del siglo XIX, en 1894, por el francés Pierre de Coubertin, y lo hizo con la intención de la unión entre las naciones. La realidad es que las Copas Mundiales y los Juegos Olímpicos son vistos por muchos detractores quizá, como un arma para mostrar el poderío de los países o para castigar a otros. En este caso se ha castigado a Rusia por el consumo de drogas de sus deportistas. A través de su historia de más de 100 años, los Juegos han tenido un papel controvertido, sobre todo durante las dictaduras como las de Mussolini, por ejemplo, durante el nazismo también o la Guerra Fría. Hoy, como siempre, son el escenario de un juego diplomático más. Mientras tanto, miles de atletas nos regalan un invalorable espectáculo de fuerza y superación.
En América Latina, Colombia se encuentra desbordada por la llegada de venezolanos a su territorio. $1 vale 100.000 bolívares y el salario mínimo es a esta tasa de $10, por lo tanto no es de extrañar que 35.000 personas por día intenten cruzar la frontera hacia Colombia. En México, las próximas elecciones parecen estar en manos de los narcotraficantes, que no dudan ni en matar ni en extorsionar a los candidatos. Solo como dato, en los últimos 10 años han sido asesinados más de 100 representantes locales. Según uno de los candidatos, la elección se definirá o por las balas o por el dinero, ya que los jefes mafiosos de la droga financian las campañas de los candidatos que ellos eligen para su beneficio. Algo parecido a aquello sucedido en Colombia cuando Pablo Escobar estaba al frente del entonces mortífero cartel de Medellín. Droga, poder y corrupción es lo que ha llevado a México a vivir su año más violento en los últimos 20 de su historia. Y hasta aquí, con mucho cariño, desde el mundo, para el mundo, en esto que es el informe de noticias en 7 días, Silvina Vázquez.